Las elecciones al Parlamento Europeo tendrán lugar entre el 22 y el 25 de mayo. En ellas se elegirán por sufragio universal, directo, libre y secreto los 751 diputados europeos que integrarán la Eurocámara y que representarán a la ciudadanía europea en el periodo comprendido entre 2014 y 2019. En este último tramo de Sin Distancias nos acompañan dos expertos, un politólogo, catedrático de la UNED y un sociólogo, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, para ofrecernos algunas claves para entender esta octava legislatura y el concepto de Europa. El profesor Cottarello tiene la palabra. Pues buenos días, buenos y agradables y gratos días. Estamos aquí dispuestos a hacer un pequeño programa, un bocadito que nos han dejado en la densa programación de la casa, aprovechando la proximidad de las elecciones al Parlamento Europeo. Y bueno, ante todo me presento, claro, soy Ramón Cottarello, profesor de la UNED, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, quienes dirigen tan acertadamente este programa y de vez en cuando piensan para que venga a torturarlos un rato con alguna cuestión de actualidad, que es de lo que se supone que tratamos los politólogos. Yo a mi vez he tenido la caradura de invitar a mi querido colega, el profesor Iván López, de la Universidad Carlos III, reconocido sociólogo y especializado en asuntos europeos. Como además, hola Iván, por cierto. Hola, buenos días Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí, gracias por haberme invitado. Muchas gracias a ti también por haber aceptado, porque no es fácil en estos días conseguir que la gente aparque sus quehaceres para venir a charlar un rato con la audiencia. Y estaba diciendo que Iván, a quien conozco mucho, pues es un convencido europeísta. Servidor de ustedes es un europeísta escéptico, es decir, como siempre estamos a ver quién es más realista, si él o yo. Así que lo dejaremos al juicio de la audiencia. Al final, presten ustedes atención, no se pierdan nada. ¿Cuál es el punto de vista del profesor López? ¿Cuál es el punto de vista del profesor Cottarello? Y en el fondo, ¿cuál de los dos somos más europeístas? Porque claro, supongo, Iván, que tú sostienes que el verdadero europeísta es el que está a favor de la consolidación, profundización, ampliación y glorificación de la Unión Europea, mientras que quienes vemos el asunto con cierto distanciamiento y desconfianza nos tildáis de poco europeístas o antieuropeístas, por utilizar un término que se utiliza mucho en la política española cuando se habla de antiespañoles. Yo no sé lo que es un antiespañol, pero sí sé lo que es un antieuropeísta. ¿Qué te parece eso? Bueno, yo creo que efectivamente, más que anti-europeísta, a mí me gusta hablar más de euroescéptico, ¿no? Es decir, que no necesariamente tienes que ser contrario a la Unión Europea y a las instituciones europeas, sino ser escéptico con respecto a su funcionamiento en la actualidad. Y en este sentido, pues, por tanto, puedes tener una visión más o menos optimista y no solo una visión, sino actuar en consecuencia para mejorar el funcionamiento de la Unión Europea como tal y sus instituciones, ¿no? Es cierto que vivimos en tiempos en los que el euroescepticismo y más aún el antieuropeísmo, pues como sabemos se ha extendido enormemente y no hay razones que falten a los ciudadanos para ello. Déjame interrumpirte un poco. Sí, pero mira, vamos a ver, preciso un poco, ¿no? En beneficio de la audiencia. Yo soy muy europeísta, me encanta Europa, y me considero europeo, y me considero incluso más europeo que español, ¿no? Esto que hacen las encuestas, dice, ¿es usted más catalán que español, más español que catalán? Bueno, pues yo soy más europeo que español, lo cual es una tontería porque España es Europa. Y yo soy muy europeísta y me encanta Europa, creo que es un continente maravilloso que está lleno de sorpresas. Por ejemplo, Europa no tiene ningún tipo de problema a la hora de cambiar fronteras, regímenes políticos, etcétera, e inventarse cosas. Te hago una pregunta. Exactamente la Unión Europea, ¿qué tipo de entidad política es? ¿Cómo la calificarías? Ya que estamos hablando de las próximas elecciones al Parlamento Europeo, hay que tener en cuenta que el Parlamento Europeo
es la institución del mundo que a más ciudadanos representa, casi a 350 millones de ciudadanos. Solo le supera el Parlamento de la India. Por tanto, no es cualquier organismo y tiene una gran influencia no solo en el territorio europeo, sino mundial. ¿De acuerdo? Por tanto, a pesar de las críticas que los ciudadanos puedan tener, etcétera, y razonadas, desde luego, pues es una institución tremendamente poderosa, ¿de acuerdo? E importante y que incide. Ya, pero perdóname de nuevo. Te aprieto. ¿Exactamente qué es? No es un Estado, no es una confederación de Estados, no es una federación, no es una organización internacional. ¿Qué es la Unión Europea? Bueno, como sabemos, la Unión Europea pues, se inició como un acuerdo comercial en torno al acero de varios países y estos acuerdos fueron ampliándose de lo comercial a lo político, ¿de acuerdo? Y desde luego es un proyecto que está todavía en construcción, por decirlo de alguna manera. Por tanto, es lo que queramos que sea, en definitiva. ¿Ves? Esto es lo que... Claro, es que esto es lo maravilloso de Europa, que tenemos una organización que no sabemos lo que es, pero que todo lo que podemos decir es lo que tú dices con mucho acierto. No sabemos lo que es, pero se está haciendo. Exacto. Claro, a mí no se me ocurre ningún otro lugar del planeta donde la gente se vuelque en entusiasmo para organizar y crear algo que no sabe lo que es ni a dónde le lleva. Pero sí, está bien, porque en el fondo todos suscribiríamos la finalidad. La finalidad es que Europa es un continente y sería ideal que estuviera organizada políticamente de una forma unitaria y homogénea. Pero ¿tú crees que ese es el camino que está llevando la Unión Europea? Porque yo lo que veo es que, por ejemplo, ahora que vienen elecciones, la abstención está previsto que sea altísima. El grado de desafección de la población es enorme. Las tendencias unión, antifederalistas, incluso los holandeses amenazan con salirse. ¿Cómo ves tú esto? Sí, bueno, evidentemente es un proyecto, la Unión Europea es un proyecto de gran magnitud, ¿no? Comprende muchos países y eso no quiere decir, por tanto, no es sencillo, ¿no? Lo que comentaba sobre la abstención y la desafección, bueno, en las últimas elecciones al Parlamento Europeo, en el 2009, hubo un 43% de participación y los sondeos indican que en estas próximas que tendrán lugar entre el 22 y el 25 de mayo, la participación bajará en torno a 6 puntos, ¿no? Eso quiere decir que en algunos países probablemente no elija nadie, porque en Eslovaquia, por ejemplo, la participación en las últimas elecciones, que yo recuerde, era del 20% de la población. Sí, exacto. Entonces, esto hay que tener cierto cuidado, porque una cuestión es la desafección política y otra cuestión, esto no significa que los ciudadanos tengan desinterés por la política, que son cosas distintas. Una cosa es que los ciudadanos pues dejen de creer en las instituciones públicas, en este caso en las europeas o en los partidos políticos, y otra cuestión es que yo estoy convencido, y así lo demuestran pues en los últimos años en España y en otros países, por los movimientos sociales como el 15M que han surgido, las protestas sociales en torno a 5 años de políticas de austeridad, es decir, que los ciudadanos demuestran que están interesados por la política y por los asuntos públicos. Otra cuestión es que haya efectivamente esa desafección por los partidos. Pero eso no tiene mucho sentido, Iván. Si están tan interesados, ¿por qué no votan? Bueno, eso es lo que se llama el voto de castigo, que normalmente lleva 2 direcciones. Puede ser a través de la abstención, por ejemplo, los sondeos que realiza mensualmente de intención de voto del CIS, si miramos su evolución a lo largo de estos últimos meses, indican 3 tendencias básicas, que también se indican para estas próximas elecciones europeas. La bajada en intención de voto en torno a los 2 partidos mayoritarios, Partido Popular y Partido Socialista. Por ejemplo, en el caso de las europeas, en las anteriores elecciones al Parlamento, pues recogieron en torno al 72% de los votos. Se espera que en estas próximas bajen unos 7 puntos de intención de voto, en torno al 65. Estos 2 partidos juntos, digo, el Partido Popular Europeo y los socialdemócratas, que es socialista. Mientras que los partidos que se llaman no tradicionales, como puede ser Izquierda Unida Europea o otros partidos nuevos, en este caso pues el Partido X, Podemos, el Partido Animalista, que van junto con otros partidos que han surgido. ¿Tú le ves muchas perspectivas a los de Podemos? Digo, porque como son amigos míos, me gustaría saber si me voy a poder codear con algún europarlamentario. Bueno, son partidos que son 2 tendencias, como decía, varias tendencias. Resumiendo, descenso de los partidos tradicionales, intención de votos, aumento de estos partidos no tradicionales y también aumento de la abstención. Entonces, ¿cómo interpretamos todo esto? También es una cuestión, ¿no?
Y, por supuesto, aumento, y esto hay que estar muy vigilantes, de los partidos de extrema derecha, como el Frente Nacional de Le Pen en Francia y el partido xenófobo en Holanda de Wilders, ¿no? Bueno, y algunos también en España. Bueno, sí. Este Vox es también sí, un Vox, partido de extrema derecha, pero ¿no? bueno, no, yo creo que no, a priori en las encuestas de intención de voto no parece que vaya a tener mucho éxito este partido, pero ahí está, ya se presentan, ¿no? Es decir, para que un partido se presente a unas elecciones al Parlamento Europeo tiene que conseguir 15.000 firmas de los ciudadanos o bien 50 firmas o apoyos de cargos públicos Pero electos. eso no es difícil. Yo vi que los de Podemos se ponían muy contentos porque habían conseguido 40.000 o no sé qué, pero si es que eso lo consiguen. Sí. PACMA, un partido que tiene toda mi simpatía, que es el partido en pro de los derechos de los animales, también consiguió superar esa cifra sin problema. Eso no es un problema. Pero mira una cosa, vamos a ver, ¿tú crees que la gente... Porque todo esto es cierto y está muy bien y es un análisis muy correcto, pero ¿tú crees que la gente realmente tiene una clara conciencia de lo que significa este proceso de construcción europea que ni siquiera nosotros sabemos definir? ¿Que tiene conciencia de cuáles son las reales correlaciones de fuerza dentro de la Unión Europea? ¿O en realidad esto que llamamos el déficit democrático de la Unión Europea se basa fundamentalmente, primero, en el carácter muy complicado de la base de los tratados, sobre lo que está, y luego en el desconocimiento de la gente, ¿no? Al fin y al cabo, sabemos que en nuestras disciplinas se considera que las elecciones europeas son consideradas por los respectivos electorados de los distintos países como elecciones de segundo grado, de segundo orden, ¿no? ¿No te parece? Sí, desde luego, si comparamos los índices de participación electoral a nivel local, a nivel nacional y a nivel de europeo, pues las elecciones europeas normalmente obtienen menos del 50% de la participación, ¿no? Y también esto es un asunto, efectivamente, el que propones muy estudiado, es decir, esta lejanía de la ciudadanía con respecto a Europa y a las instituciones europeas y a las políticas europeas. No obstante, creo que estamos en un momento, en unas elecciones al Parlamento Europeo un tanto distintas a las 7 que se han celebrado anteriormente, ¿no? ¿Por qué razón? Porque llevamos 5 años de políticas de austeridad, donde un buen número, una buena parte de la población se ha dado cuenta de que las políticas europeas inciden y mucho en nuestra vida cotidiana. Quizás por primera vez eso es cierto, y más que nunca, ¿no? Y el problema, además, no es ya de las políticas europeas. Es decir, nos damos cuenta de la importancia de las instituciones cuando nos duelen. Cuando nos duelen, exacto. Y además, en este caso de las políticas de austeridad aplicadas sobre todo en los países del sur de Europa y desde luego en España, pues como sabemos, se da un factor adicional, y es que ha sido esto que se denomina la Troika, quien fundamentalmente ha incidido en estas políticas, que como sabemos es un organismo no elegido democráticamente por los ciudadanos, porque además de estar compuesto por el Parlamento Europeo y el Banco Central Europeo, está el FMI, ¿no? El Fondo Monetario Internacional. De manera que no solo un buen número de grupos sociales y de la población lo perciben como, en un momento dado, estas políticas de austeridad como injustas, etcétera, y además con el tiempo estamos viendo que se ha precarizado el empleo, un empobrecimiento enorme de la población, las condiciones de vida, etcétera, ¿no? Bueno, pues no solo el qué, sino el cómo. Es decir, pues un déficit democrático, claramente. Entonces, claro, bueno, en resumen, yo creo que con estas políticas tan duras que hemos sufrido actualmente, quizás quiero pensar que hay una mayor conciencia de lo que es Europa y de lo que puede ser Europa. Europa viene a ser, en último término, como una especie de piedra en el zapato. Cuando te das cuenta es porque duele, ¿no? Sí, una cosa, mira, estamos aquí para información de quienes hayan incorporado posteriormente en una conversación con el profesor Iván López de la Universidad Carlos III acerca de las próximas elecciones al Parlamento Europeo que se van a celebrar en España. Y ahora me gustaría, si te parece bien, Iván, que ya habiendo hecho este repasito, nos centráramos más en nuestro país. Hasta ahora, yo creo que, como era de esperar, los partidos que se presentan a las elecciones al Parlamento Europeo en España han hablado poco de Europa, cumpliendo el guión de que se trata de elecciones de segundo. ¿Tú crees que en el tiempo que queda hasta los comicios los partidos se van a centrar más en el tema europeo? Por ejemplo, esto que dices es muy importante. O sea, hacer ver a la gente
por ejemplo, el partido del gobierno estaría muy interesado en trasladarle a la gente el mensaje de, mire usted, no somos nosotros los responsables de los recortes, sino que nos vienen impuestos desde la Troika. Por cierto, paréntesis, vaya nombrecito, ese de la Troika, ¿verdad? Sí. Dada la importancia de los nombres en política, me gustaría recordar a la gente que procede de la cultura comunista, que la Troika era la imagen que se tenía en los partidos comunistas más revolucionarios acerca de la unidad del mando de la fuerza de vanguardia. Y ahora resulta que es el nombre con que se designa a unos oscuros burócratas que toman decisiones que condicionan nuestras vidas. Pero en todo caso, ¿qué te parece darle un repaso ahora para orientación del auditorio acerca de cómo nuestros partidos están enfocando la cuestión de las elecciones, o si de aquí a que éstas se produzcan vamos a seguir con los problemas nacionales, que si Cataluña, que si el País Vasco, que si las políticas de austeridad, que si etcétera? ¿Qué te parece? Bueno, normalmente las elecciones al Parlamento Europeo están consideradas como un experimento, un laboratorio para las elecciones nacionales, que recordamos son el próximo año, en el 2015, por tanto están a la vuelta de la esquina, ¿no? Las elecciones al Parlamento Europeo son cada 5 años, las nacionales cada 4. Es decir, vienes a decir que las elecciones al Parlamento Europeo serían como una especie de primera vuelta o primarias de las generales del año que viene. Sí, yo creo que sí. Y bueno, pues seguramente los partidos pues así seguro lo interpretan, ¿no? Como estrategia política. Uh-huh. Y bueno, lo que ya sabemos un poco, pero bueno, lo recordamos, es decir, que el Partido Popular y el Partido Socialista, los dos principales partidos, que están descendiendo, como sabemos, en intención de voto, pero siguen siendo los dos principales partidos. Cada uno lleva su discurso propio, ¿no? Pues el Partido Popular, pues lo que ya sabemos un poco de estos brotes verdes de la economía, insiste en que se está empezando, aunque tímidamente, a crear empleo, la economía está empezando a mejorar, aunque tímidamente, pero empezando a mejorar, mientras que el Partido Socialista opta por este discurso de un giro en las políticas sociales europeas, más medios económicos para la ciudadanía, recuperar pues lo que son las ayudas sociales, el empleo, etcétera, ¿no? Bien, son dos discursos opuestos. Pero ¿no? El del Partido Socialista me parece pues que hace más aguas que el del Partido Popular, con independencia de mis simpatías personales, desde luego, porque, claro, que precisamente el Partido Socialista, que hasta hace 4 años gobernaba aplicando políticas de austeridad, de recortes, hay que recordar la reforma de la Constitución famosa, ¿verdad?, del artículo 135, y que actualmente, por ejemplo, en Francia está volviendo a esta situación, le diga al electorado que votándole a él es revertir las políticas que él mismo está aplicando, pues no sé yo si... Sí, efectivamente, Ramón, esto que transmites creo que es sinceramente un sentimiento que es compartido por buena parte de los ciudadanos, y de ahí el auge, digamos, de los partidos estos llamados no tradicionales, que en realidad ellos se denominan, se autodenominan movimientos, no partidos políticos, justamente en ese esfuerzo de distanciarse de lo que no deja de tener gracia en nuestro país, exacto, que un señor se llame movimiento como Franco, el Movimiento Nacional, y venga ahora diciendo que es un moderno. Efectivamente. Entonces, el Partido Popular y el Partido Socialista, efectivamente, estos que se llaman los partidos de gobierno, ¿no? Es decir, porque son... Yo los llamo partidos dinásticos, bueno, porque son los dos puntales de la dinastía de la segunda restauración borbónica en España, y es que los son partidos dinásticos, no haya ningún problema. Igual que en tiempos de Cánovas eran el Partido Conservador y el Partido Liberal, pues ahora son el Partido Popular y el Partido Socialista, dos partidos dinásticos, los pilares del régimen, pues justamente en estas próximas elecciones, el 22 a 25 de mayo al Parlamento Europeo y las que están a la vuelta de la esquina a nivel nacional el año que viene, en el 2015, suponen un reto desde el punto de vista del electorado y desde el punto de vista del análisis político y social, ¿no? Es lo que se llama también lo que se llama la fractura del electorado, es decir, esta disminución, decremento de la intención de voto de estos dos partidos mayoritarios y la emergencia de nuevos partidos de Izquierda Unida, UPyD u otros partidos de nuevo cuño, ¿no? Y esta
gran pregunta y discusión, debate que hay en torno a si realmente estamos ante una crisis del llamado bipartidismo, ¿no? Bipartidismo. Bueno, pues yo creo que en este momento más que nunca hay que plantearse estas cuestiones. Yo creo que son unas elecciones realmente apasionantes por todas estas cuestiones y los resultados pues van a dar pie a muchas interpretaciones posibles y muchos debates. Desde luego, claro, me parece muy razonable punto de vista. Hay que tener un criterio para saber más o menos por dónde va a ir las elecciones de 2015. Pero fíjate que en tu propio discurso volvemos a estar en la situación que decíamos. ¿Realmente tú crees que las elecciones son muy apasionantes y muy importantes y tal? Porque son la antesala de las de 2015. Es decir, la Unión Europea como que se difumina. Porque, por ejemplo, otro dato, ¿no? Aquí existe mucho ánimo adversario al bipartidismo, al llamado bipartidismo, que es una cosa que a mí siempre me ha llamado un poco la atención, porque, claro, es que, ¿qué quiere decir eso? Que dos solo se cortan el bacalao, los demás no cuentan nada, etcétera. Pero es que esto realmente no es así en ningún país del mundo, incluso en los que son teóricamente más claramente bipartidistas, por ejemplo, los de tradición anglosajona, ¿no? El Inglaterra, los Estados Unidos, dice, estos son países bipartidistas. Bueno, primero no es cierto en el caso de Inglaterra, donde el Parlamento tiene tanta abundancia de otros partidos representados como el español, ¿no? Y en el caso de los Estados Unidos es que los partidos tienen una concepción totalmente distinta de los europeos, que claro, no hay, por ejemplo, un partido demócrata y un partido republicano, hay 50 partidos demócratas y 50 partidos republicanos. Claro, llamarle a eso bipartidismo es absurdo. Pero aún aceptando esa idea de que el bipartidismo es malo, no se sabe por qué. Probablemente porque, claro, si yo soy de un partido minoritario, diré que el bipartidismo es malo. Pero si soy de uno de los partidos dinásticos, pues diré que es bueno, ¿no? Y no está claro así de antemano que no se ve que los países bipartidistas sean peores que los multipartidistas. Me parece una cuestión irrelevante, una polémica interna, ¿no? Pero fíjate una cosa muy curiosa. Estamos eligiendo, diciendo que vamos a terminar con el bipartidismo, o sea, que se va a terminar con el bipartidismo en España, para un Parlamento que básicamente es bipartidista, porque el Partido Socialista Europeo y el Partido Popular Europeo, los dos grandes amalgamas de los grandes partidos, pues llegan prácticamente al 75% del voto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues... Sí, se estima que baje 7 puntos la intención de voto de estos dos partidos juntos para las próximas elecciones, ¿no? Bueno, pero habrá que ver cuál es el resultado. Pero en cualquier caso, sí. A nosotros nos interesa fundamentalmente, yo creo, sobre todo como en este momento en nuestra función como de comunicadores, ¿no? Dar las líneas de lo que realmente está en el fondo de las cosas. Este discurso contrario al bipartidismo, que me parece muy respetable, claro está, propone ¿qué? Exactamente ¿qué? Hay una cuestión más o menos interesante, diría yo. Fíjate, Ramón, si tradicionalmente en los análisis politológicos, ¿verdad?, pues se ha distinguido entre dos ejes, derechas e izquierdas, y luego nacionalismo versus españolismo, podríamos llamarlo así en el caso de España. Bueno, pues actualmente se introduce un tercer eje, ¿no? Que es este de ciudadanía versus políticos, o incluso esto que se ha venido a llamar mercados, es decir, dar más soberanía a los ciudadanos, más capacidad de decisión. Esto es un elemento más o menos reciente, como consecuencia, de nuevo, de lo que hemos hablado antes, de los recortes, etcétera, las políticas de austeridad, ¿no? Y estos partidos emergentes, estos nuevos partidos, en gran medida se articulan en torno a este eje, ¿no? Es decir, más soberanía a los ciudadanos frente a los partidos o lo que comentábamos, esto del mercado, ¿no? Muchas veces son discursos difusos que incorporan también elementos populistas en ocasiones. Sí, y además también me temo, conociendo a nuestro país y a nuestros paisanos, ¿verdad?, muy teñido de narcisismo. Por ejemplo, la izquierda, ofrece un espectáculo verdaderamente pintoresco, ¿no? Está fraccionada a niveles de la vida de Brian. Es decir, aquí hay partidos que caben en un taxi, como se decía de aquel famoso Partido Liberal en la transición, ¿no? Hecha por figuras egregias que se niegan hablan todos de unidad, todos se escinden al grito de unidad,
Y claro, presentan un panorama porque, claro, las personas tenemos un voto. Si tuviéramos 17, pues sí, pudieran ustedes fraccionarse en 17, pero es que solo tenemos un voto. Entonces plantean un problema al elector de izquierdas muy difícil de resolver. Pero sobre todo hay una cuestión. ¿Qué nos hace suponer a nosotros que esas exigencias legítimas, por lo demás, de la ciudadanía, que debe ser atendida y tal, y que es normalmente ignorada por las instituciones y los partidos, vaya a estar mejor representada por partiditos que en muchos casos obedecen a pulsiones narcisistas o peleas internas, que por los dos grandes partidos, donde normalmente ya se atienden a estas reivindicaciones? Porque, por ejemplo, yo soy muy feminista, muy partidario de la visión de género y muy feminista. Me parece muy bien que haya un partido feminista, pero no puedo ignorar que el feminismo es cuestión que los programas de los dos grandes partidos también consideran, y que cuando los partidos, estos grandes partidos, entran a formar gobierno, pues le dan la cancha que creen que les corresponde, que será más, será menos, pero ahí está, ¿no? El ecologismo, me pasa lo mismo. Soy muy ecologista, muy partidario de las cuestiones ecologistas, pero ¿realmente nos hace falta un partido ecologista cuando las reivindicaciones ecologistas también están recogidas en los dos grandes partidos? Aquí el argumento será decir, sí, pero es mentira, porque lo hacen por razones demagógicas, mientras que nosotros somos los auténticos. No lo dudo, y si yo tuviera varios votos, pues probablemente los repartiría entre estos partidos, ¿no? Pero claro, la eficacia de un partido que llega a tener un diputado entre 766... es cuestión que conviene pensar, ¿no? Sí, bueno, estos partidos en ocasiones pues intentan llegar a componer una coalición, ¿no? Como por ejemplo ahora para las elecciones al Parlamento Europeo pues tenemos Podemos, el Partido X y Partido Animalista. Bueno, es una combinación desde mi punto de vista un tanto extraña, ¿no? Pero bueno, eso indica este esfuerzo, lo cual no es fácil, porque se juntan muchos factores, ¿no? Pero bueno. Yo creo que ha quedado bastante claro. La elección está en manos del electorado, que es realmente el soberano, ¿verdad? Y yo espero que, no por lo que respecta a mi modesta persona, pero sí por las brillantes exposiciones del profesor López, la audiencia haya conseguido hacerse una idea un poco menos confusa de la que, por desgracia, tenemos a la hora de consultar los poco esclarecedores análisis que hacen los medios de comunicación al uso. Es mucho mejor escuchar la radio de la UNED y escucharnos a nosotros, que tenemos un filo crítico y nada interesado, ¿verdad? Sí, muchas gracias, profesor Cottarello. Siempre es un placer pues dialogar con usted, y aprendo siempre mucho de su sabiduría. Esto del aprendizaje en la universidad es mutuo. A mí me pasa lo mismo. Muchas gracias, Iván. Ha sido muy amable y ha sido un placer estar contigo. Sí, encantado. Una suerte poder contar con esta interesante charla sobre Europa a escasos 15 días de las próximas elecciones a su Parlamento. Nos han ofrecido muchas claves para entenderlas el catedrático de la UNED, Ramón Cottarello, director del Departamento de Ciencia Política y de la Administración, y el sociólogo Iván López, profesor de la Universidad Carlos III, a los que agradecemos su participación en Sin Distancias hoy. Y a todos vosotros, nuestra audiencia, también gracias por acompañarnos. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este y todos los espacios de la UNED en canal.uned.es y en YouTube, donde nos encontrarás en UNED Radio.